Welcome to Learn English with Diego. In this video, you are going to learn about verbal tenses in English. Today, we are going to study continuous tenses. Bienvenido a Aprende Inglés con Diego. En este video, aprenderás sobre los tiempos verbales en inglés. Hoy estudiaremos los tiempos verbales continuos, presente continuo, pasado continuo y futuro continuo. Quédate hasta el final del video porque te colocaré algunos ejercicios para que puedas practicar lo aprendido durante la clase. Lo primero que debemos de tomar en cuenta para estructurar los tiempos continuos en inglés es que vamos a utilizar como su auxiliar al verbo to be en sus tres formas, presente, pasado y futuro. Primero veremos el verbo to be en presente. Debemos recordar que todos los sujetos se representan con los pronombres personales o nombres propios. Los pronombres personales son I, you, we, they, he, she, it. Y cada uno de ellos tiene su verbo to be correspondiente. Para I es am. Para you es are. Para we, are. Para they también es are. Para he, she, it es is. Entonces, el verbo to be en presente sería I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Ahora veremos el pasado del verbo to be. El verbo to be en pasado solo se estructura con was y were. Para I es was, para you es were, para we es were, para they es were, para he es was, para she es was y para it es was. Entonces, el verbo to be en pasado sería I was, you were, we were, they were, he was, she was, it was. Ahora veremos el futuro del verbo to be. El verbo to be se estructura con will be y se utiliza para todos los pronombres personales y para todos los sujetos. Es decir, sería I will be, you will be, we will be, they will be, he will be, she will be, it will be. Primero iniciaremos con la estructura del presente continuo. El presente continuo se estructura con el presente del verbo to be. Debemos de tomar en cuenta que, de acuerdo al sujeto, se colocaría el verbo to be am, are, is. Entonces, la estructura afirmativa sería el sujeto, luego el verbo to be que le corresponda, después el verbo en ing y por último un complemento. El verbo en ing se coloca debido a que esto es el gerundio, lo cual te indica que la acción está sucediendo en el mismo momento en el cual se habla. Esto es el presente continuo, una acción que sucede durante el momento en el que se está hablando. En el complemento se puede agregar un adverbio de tiempo que te indique que es el momento en el que estás hablando. Por ejemplo, now, que significa ahora, now, in this moment, que significa en este momento, o en todo caso podríamos poner right now, que es justo ahora. Right now. Ahora, para la oración negativa, lo que se debe negar es el verbo to be. Es decir, que la partícula negativa se le colocaría después del verbo to be. Y la estructura sería sujeto, verbo to be del sujeto, not, que es la partícula negativa, el verbo en ing y el complemento en el cual se agregaría alguno de los tres adverbios de tiempo. Para la pregunta cerrada, se debe hacer el switch, que es el intercambio del verbo to be con el sujeto. Entonces, iniciaríamos con el verbo to be del sujeto, am, are, is, luego el sujeto, luego el verbo en ing, luego el complemento con alguno de los adverbios y por último el signo de interrogación. Recordemos que en inglés solo existe el signo de interrogación de cierre. Para la pregunta abierta, lo único que se haría es agregar la WH question delante del verbo to be y sería WH question, verbo to be del sujeto, sujeto, verbo en ing, complemento con el adverbio de tiempo y el signo de interrogación de cierre. Ahora veamos un ejemplo en presente continuo con el sujeto she y el verbo speak. Sería she is speaking English now.
La estructura afirmativa sería She is speaking English now. Ahora, para la negativa, recordemos que negamos el verbo to be. Sería She is not speaking English now. Además de esto, también podemos contraer la partícula negativa con el verbo to be, que es is. Entonces, is not pasaría a ser isn't. Y la oración quedaría She isn't speaking English now. Para la pregunta cerrada, iniciaríamos con el verbo to be, que es is. Is, luego el sujeto she, luego el verbo en ing, speaking, luego el complemento English now. Y por supuesto, no podemos olvidar el signo de interrogación de cierre. Entonces, la oración o la pregunta cerrada quedaría Is she speaking English now? Ahora, para la pregunta abierta, debemos de tomar en cuenta que no podemos decir exactamente lo que la persona estaría haciendo, ya que eso es lo que queremos saber. Entonces, utilizaríamos la WH question what, que significa qué, para estructurar la pregunta. Por supuesto, colocamos el verbo do, que es el verbo hacer, en ing, porque dentro de la estructura debe estar el verbo en ing. Entonces, sería, what is she doing now? La respuesta sería, she is speaking English now. Si se fijan, dentro de la pregunta no está el verbo speaking, sino que está el verbo doing, que representa lo que la persona está haciendo, que es lo que se quiere saber. Ahora veremos el pasado continuo. El pasado continuo se estructura con el pasado del verbo to be. La estructura afirmativa sería sujeto, verbo to be en pasado, verbo en ing y complemento. Además de esto, al complemento se le agregaría un adverbio de tiempo que te indique que es hacia el pasado. Es decir, yesterday, last night, last week, o sea, ayer, anoche, la semana pasada, dependiendo del momento, solo que debe indicar que es hacia el pasado. La estructura negativa sería sujeto, el verbo to be en pasado, el not, el verbo en ing y el complemento. La estructura de la pregunta cerrada sería con el switch, es decir, el pasado del verbo to be, luego el sujeto, el verbo en ing, el complemento y el signo de interrogación de cierre. Y para la estructura de la pregunta abierta, iniciamos con la WH question, luego el pasado del verbo to be, el sujeto, el verbo en ing, el complemento y el signo de interrogación de cierre. Ahora veremos un ejemplo con el pasado continuo utilizando el sujeto she y el verbo speak. Sería, para la oración afirmativa, she, que es el sujeto, was, que es el verbo to be del sujeto, speaking, que es el verbo en ing, English sería parte del complemento y uno de los adverbios de tiempo, yesterday, last night o last week, que te indican que la acción va hacia el pasado. Para la oración negativa sería she was not o wasn't, que sería la contracción del was not, luego el verbo en ing, speaking, luego el complemento English y algunos de los adverbios de tiempo que te indique el pasado. Para la pregunta cerrada iniciaríamos con el pasado del verbo to be porque realizamos el switch. Sería was, luego she, el sujeto, luego speaking, que es el verbo en ing, luego el complemento English y el adverbio de tiempo. Para la pregunta abierta iniciaríamos con what, la WH question, luego was, que es el verbo to be en pasado, she, que es el sujeto, doing, que sería el verbo en ing, y el complemento sería yesterday, last night o last week. Y por supuesto no podemos olvidar el signo de interrogación de cierre. Entonces, en resumen, la oración afirmativa sería She was speaking English yesterday.
o last night o last week. La negativa sería she was not o she wasn't speaking English yesterday, last night, last week. Para la pregunta cerrada, was she speaking English yesterday, last night or last week? Y para la pregunta abierta, what was she doing yesterday, last night or last week? Por último, vamos a ver la explicación del futuro continuo. El futuro continuo se estructura con el auxiliar will be para todos los pronombres personales, es decir, que todos los sujetos van a ir con will be. Entonces, la estructura sería sujeto más will be más el verbo en ing más el complemento. En el complemento añadiríamos un adverbio de futuro, es decir, next week, next month, tomorrow, etc. Los adverbios de futuro, a diferencia de los de pasado, van a llevar la palabra next. Sería next week, next month o tomorrow, que significa mañana. Ahora, para la oración negativa en futuro continuo, vamos a negar el auxiliar will be, pero en este caso la partícula negativa se le colocaría solamente a el will. La estructura sería sujeto más will not o won't, que es la contracción del will not, luego el be, luego el verbo en ing y por último el complemento. Sujeto, won't, be, verbo en ing y complemento. Para la pregunta cerrada, iniciaríamos con el will, es decir, primero iría el will, luego el sujeto y luego el be. Se separarían. Will, sujeto, be, verbo en ing, complemento y por supuesto el signo de interrogación de cierre. Y para la pregunta abierta solo se le añade la WH question. WH question, luego el will, luego el sujeto, luego el be, luego el verbo en ing, por último el complemento más el signo de interrogación de cierre. Debemos recordar que los complementos más los adverbios se pueden añadir en todas las formas del futuro continuo. Es decir, en la negativa, al final, se colocaría el adverbio de tiempo que indica el futuro. En la interrogativa, al final, antes del signo de interrogación. Y en la interrogativa abierta, igual, al final, antes del signo de interrogación. Ahora vamos a ver los ejemplos del futuro continuo utilizando el pronombre she y el verbo speak. Para la oración afirmativa sería she will be speaking English y añadimos el adverbio, es decir, she will be speaking English next week, next month, tomorrow. Para la oración negativa sería she will not o won't be speaking English y el adverbio. She will not or she won't be speaking English next week, next month or tomorrow. Para la pregunta cerrada sería will she be speaking English next week, next month or tomorrow. Y por último, para la pregunta abierta sería what will she be doing next week, next month or tomorrow? Debemos recordar el signo de interrogación de cierre. Y en la pregunta cerrada también debemos recordar el signo de interrogación de cierre. Entonces, en resumen, la oración afirmativa sería she will be speaking English next week. She en la oración negativa sería she will not o she won't be speaking English next week. Para la pregunta cerrada sería will she be speaking English next week? Y por último, para la pregunta abierta sería what will she be doing next week? Ahora veremos algunos ejercicios para que puedas practicar lo aprendido durante la clase.
¿Cuáles son los auxiliares que se utilizan en el presente continuo? Am, are, is. Esta pregunta es ¿abierta o cerrada? Where is she studying German? Es una pregunta abierta. ¿Cuál de estas preguntas es una pregunta abierta? Opción B. Where are you going right now? Esta pregunta es ¿abierta o cerrada? Are you going to Puerto Rico? Es una pregunta cerrada. ¿Cuántos tiempos verbales se explicaron durante la clase? Se explicaron 3 tiempos verbales. ¿En cuál tiempo verbal está la siguiente pregunta? Will she be buying a computer later? Está en futuro continuo o future continuous. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Goodbye.